momento de explicarles el motivo de esta reunión con tanta buena gente y qué hacemos aquí, ¿qué os parece? Venga, sí. Adelante, palandri. Bueno, pues Gema Galán, Gañán. Gema Gañán León y Pilar Cano San Mateo por parte de Extremeñería y Juan Pedro, siempre me olvido de los apellidos, Juan Pedro Sánchez Romero y Daniel Gordo Rodríguez por parte de OSCEC, ¿vale? Que os venimos a hablar de un tema tan importante, tan sumamente nuestro como son nuestras lenguas, porque hoy, 26 de septiembre, se celebra el Día de las Lenguas Europeas y para quien no lo sepa, en Extremadura tenemos nada más y nada menos que 3 lenguas. O sea, tenemos 3 lenguas estupendas, 3 lenguas maravillosas, ese extremeño, ese rayano, ese fala, que además tanto Dani o Daniel, ¿cómo seguimos? Como quieras. Dani para los amigos. Bueno, pues tanto Dani Dani para los como Juan amigos. Pedro Vale. tienen un papel fundamental dentro de la asociación de conservar, de preservar, de difundir, de enseñar. O sea, yo creo que, bueno, la labor que hacen es encomiable y precisamente hemos montado esta pequeña charla entre amigos para que nos cuenten un poco más y sobre todo para esas personas que a lo mejor no están tan familiarizadas con la labor que puedan tener o incluso con las lenguas extremeñas, porque hay mucha gente que no sabe que en Extremadura hablamos 3 lenguas y un montón de dialectos, bueno, pues que puedan conoceros y que puedan saber qué pueden hacer ellos para seguir promocionando nuestra cultura, ¿no? Pues sí, Dani, ¿empiezas tú o empiezo? Bueno, Día Europeo de la Lengua es el Consejo de Europa el que creó este día. Realmente el Consejo de Europa tiene por ahí una Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias, es decir, de las lenguas que están amenazadas y en peligro. El tema es que como aquí lo interpretan como Día de las Lenguas y aprovechan para promocionar el francés, el inglés o el ¿sabes? O el alemán. Lo que menos Entonces promoción es como curioso de necesitan. ver. Exacto, es como un poco así como lo de, ¿no? Día del orgullo hetero o Día del hombre o cosas un poco, ¿vale? Es un poco así, la sensación de... Cosas sabidas ya, ¿no? Sí, claro. Sí. La verdad es que, Sí. por un lado, y ya que dice la palabra orgullo, Dani, es un orgullo, que podamos tener esta conversación, ¿no? Y que, bueno, vaya poquito a poco rompiéndose esos miedos y sobre todo esa falta de conocimiento, que al fin y al cabo es el principal problema que nos trae hasta aquí, la falta de conocimiento, la falta de apoyo institucional debido a la cultura de destrucción, de erosión de nuestra propia cultura, de esas culturas que se han acabado convirtiendo en minoritarias y que por parte de las instituciones hoy día, siendo ya plenamente conscientes porque nuestras lenguas tienen ya todos sus derechos reconocidos, pues todavía siguen sin hacer nada o haciendo muy poquito. Entonces, por un lado, bien porque por parte de la ciudadanía se va cambiando la conciencia, se va ganando en conocimiento y a nivel particular, social, individual, se están moviendo cosas muy interesantes, pero por otro lado todavía tristes, frustrados, indignados, si queremos decirlo, porque nuestras instituciones todavía dejan mucho que desear en ese apoyo, en ese sostribo a la cultura propia, que es la nuestra, como decía Dani. ¿Para qué queremos en un día como hoy que el inglés pues cope iniciativas, actividades variopintas? Es como si celebramos el día del centro de los centros escolares o la Semana de Extremadura en la escuela con actividades dedicadas a la cultura americana y los niños se ponen, en vez de a cocinar migas, a prepararse hamburguesas, ¿no? Que no ando muy lejos, que han pasado cosas bastante similares con cultura poderosa desde el punto de vista del capitalismo, ¿no? Pero bueno, en este caso eso va cambiando mucho, en el caso del Día de Extremadura en la escuela, y tiene que empezar a pasar lo mismo con nuestras propias lenguas. De hecho, yo creo... Claro, Perdón, Dani. Yo creo que, vamos, no sé si vosotros habéis vivido estas situaciones, pero yo que soy emigrante extremeña, residiendo en Madrid, cuando llega una, por ejemplo, en su trabajo y se planta delante de sus compañeras y les dice, sí, porque es que en Extremadura tenemos una lengua propia, el extremeño. Ya no hablo del fala, del rayano, son a lo mejor más minoritarios, hablo del extremeño.
Y te dije, bueno, tía, eso es un lenguaje que tenéis inventado en el que todas las palabras las acabáis en U. Y tú dices, qué desgracia, que esa sea la visión que se tenga de nuestra lengua, pero es que además qué desgracia que las instituciones, como tú decías, Juan Pedro, no estén ahí fuera reivindicando nuestras lenguas, reivindicando nuestro patrimonio, precisamente como dice nuestros hashtags en un día como hoy, porque nuestras lenguas son nuestro ADN. Pero oye, también decían del catalán, decían lo mismo. Eso es castellano acabado en E. Le quitan la una vocal. O sea que... Oye, quería Esto es solo paciencia y recorrer el camino, ¿sabes? Paciencia. Y bueno, lo de las instituciones, a ver, es verdad que por una parte, porque eso también nos lo dicen alcaldes, ¿vale? Alcaldes que vamos a los pueblos y nos le dicen, a ver, tampoco somos, o sea, no pretendáis que las instituciones solo se mueven si ven algún interés o si ven movimiento. También por esta es la parte interesante, ¿no? La parte interesante aquí de extremeñería, de OSCE, de ayuntamientos, de colegios, de AMPAs, como van siempre a remolque. O sea, si ellos ven que nosotros nos movemos, que despertamos esa demanda, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Básicamente lo que hacemos ahora es quitar esos complejos y a quitar a la gente esa vergüenza, y de la vergüenza viene ese orgullo y ese ¿por qué no? Yo también quiero, ¿cómo se hace? Entonces ahí la consecuencia que viene ahí sí es que las instituciones se muevan, ¿no? Entonces es un poco de todo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con las instituciones un día como hoy? Pero también sabemos que hay que ir ahí dando, sembrando, pusiendo la simiente. De hecho, yo creo que a todo esto estamos aquí hablando en castellano. Estamos aquí hablando en castellano estupendamente, pero bueno, bien. A mí me encantaría poder hablar en extremeño, pero sí que es una tarea que tengo pendiente. Y precisamente yo creo que hay un cambio generacional, que vamos viendo cómo los jóvenes vamos entrando más, queremos aprender, y vosotros tenéis un papel muy importante en todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué les diríais a una persona, un adulto joven o incluso un joven de verdad, un adolescente que con sus 18 años dice, quiero aprender extremeño? A ver, ¿Cómo lo hago? Lo primero, Pilar, ¿nosotros que somos jóvenes de verdad o adultos jóvenes de verdad? Adultos jóvenes, yo me considero adulta joven porque me paso la treintena. Quiero decir una cosilla. cosilla. Un poco... Luego ya vamos al tema de la lengua si quieres, ¿verdad? Vale. Quería decir una cosa antes, que hay todo el mundo que quiera participar, que vaya escribiendo y dentro de lo que cabe voy a intentar ir mirando todos los mensajes. Y es que no quiero que se me vaya un mensaje de Anitari, que dice, qué gran iniciativa tenéis en Latinoamérica, ¿no? Se están recuperando lenguas indígenas para reconstruir la identidad cultural de los pueblos. Cómo nos expresamos lingüísticamente es sinónimo de quién somos. Y luego también hay otra que no me quiero olvidar, para luego decir, que preguntan qué organismo vigila el uso y gramática del extremeño. Pero eso luego ya lo contáis. Primero lo que quería decir es que todo el mundo que quiera ir escribiendo, voy a intentar recoger todas las cosas para irlas comentando. Pero Pilar, tú para adelante. Sí, yo para adelante. Pero sí que es verdad que quiero dejar claro, ¿eh? Yo soy adulta joven porque ya voy peinando canas a mucha honra, que tengo aquí unas canas impresionantes. Pero en una semana cumplo los 33 y a mucha honra. Dani, tú también eres joven. Sigues siendo joven. Sí, adultos jóvenes. Todos en el pack de adultos jóvenes. Aquí, estirando el chicle de la juventud, ahí a tope, muy bien. Bueno, pues a esa gente joven, adulta, y a los más nuevos que le diríamos, bueno, pues que miren un poquito hacia su entorno, Aquí en Extremadura, por suerte, y lo digo así de rotundo, por suerte todavía tenemos un entorno virgen en ese sentido, natural, un entorno que todavía sigue manteniendo esas raíces a poco que escarbe. Entonces, esa suerte nos hace poder conectar con nuestras raíces muy rápido. En cuanto soltemos un poquito el móvil, que es necesario para hacer este tipo de videollamadas y las cocinas que hagan falta, pero en cuanto soltamos un poco el móvil, el ordenador, salimos a la calle, a nuestro campo, podemos volver a nuestras fiestas, vemos nuestro folclore, escuchamos a nuestros grupos de música y rápidamente creo que sale en nosotros eso que hemos mamado, eso que hemos vivido, que hemos sentido en algún momento de nuestra vida y que está ahí en nuestro subconsciente. Entonces, esa pequeña llamada al origen, a las raíces, a la identidad,
por la experiencia que tenemos, llega sola, ¿no? Llega sola cuando uno va teniendo sus 25 años aproximadamente. Parece que te va picando algo como que, oye, ¿de dónde vengo yo? ¿De dónde vengo yo? ¿Qué sentido tiene mi existencia en este mundo? Y a partir de ahí, por propia iniciativa, uno empieza a indagar, a rebuscar en esas raíces. Pero si no se producen de manera voluntaria y hay que mandar un mensajino, pues eso, pararse un poco y no dejarse llevar por lo que nos vende los grandes medios de comunicación o las grandes marcas comerciales. Y mirar hacia los otros mensajes que vienen de la tierra, de gente de la tierra que al fin y al cabo viven, piensan y necesitan lo mismo que nosotros. De hecho, yo creo que una de las claves que has dicho, Juan Pedro, es precisamente esa seña de identidad que tienen las lenguas, nuestras lenguas, en nuestro patrimonio cultural, artístico, folclórico. O sea, yo creo que todos, bueno, pues hemos convivido con nuestros abuelos, con nuestras abuelinas, con nuestros abuelinos, y hemos visto cómo ese folclore, esa cultura, pero sobre todo esa idiomática, yo creo que un poco esas palabras, ese hija, tráeme esto del zaguán, o ese tipo de cosas nos han alimentado durante tantos años, durante toda nuestra infancia. ¿Vosotros cuál creéis que es la seña de identidad de las lenguas extremeñas? ¿Qué es lo que define a nuestras lenguas por delante o al mismo nivel que otras lenguas? Ya no digo el francés, que hoy se tiene que reivindicar tanto, por Dios, sino, yo qué sé, el gallego, el euskera. O sea, nosotros también tenemos nuestra lengua, nuestra seña de identidad. ¿Cuál es la seña de identidad de las lenguas extremeñas? Es que te contestaría que en la línea de lo que has dicho, del gallego y demás, no es identidad contra nadie, ni más ni mejor que nadie, sino el dejar de ser menos que nadie, ¿no? Entonces, el entender que esa forma de expresarnos forma parte, no, es como la columna vertebral, es decir, no hay extremeñería, no hay identidad, no hay cultura, si la lengua, que fue el transmisor, lo cortamos y lo despreciamos. Entonces, esa labor, primero, de quitar el miedo, de quitar la vergüenza, lo que decíais ahora, el otro día en Almendralejo, el miércoles, que te gusta cuando era una chica de 20, 22 años, que hay una parte de las charlas que preguntamos, bueno, ¿qué pensáis? ¿Que esto tiene futuro? Y se levantó allí y digo, gracias, me has hecho el trabajo, ¿sabes? Se dijo allí, dice, porque a ver, gracias a esta gente estamos descubriendo que no hay que tener vergüenza de ser como somos, que parece que vivimos como en la vergüenza de estar aquí ocultos, de hablar como hablamos y tener que pedir perdón al profesor y no saber qué contestarle. Y digo, oye, veo que te ha llegado la charla, digo, no sé, es que estás aquí en primera fila, digo, pero oye, ¿sabes? Como, digo, exacto, digo, digo, tú has sintetizado todo lo que llevo diciendo aquí una hora, lo has sintetizado en una frase, ¿no? Entonces, es que realmente está ahí, por eso también el proyecto de Diputación de Bajo se llama Recuperando la Lengua, es decir, no es algo, es que es algo que está dentro, pero está avergonzado, es que lo podemos llamar como un armario lingüístico, o sea, o algo así, es decir, lo que te encuentras en la gente, en los pueblos, en los cursos que hacemos en los colegios, ¿verdad, Juan Pedro? Cuando hemos hecho en Monasterio, por ejemplo, el instituto, la chica, aquella joven de Segura, que empezó diciendo Castuvo, yo no sé qué es eso, Castuvo, y acabó viniéndose arriba totalmente, ¿no? Pues eso es lo más gratificante, y el camino a seguir, ir a quitar esa capa de óxido, de vergüenza, de fusca que tiene toda la cultura, todo lo extremeño por cima. Fijaos que Totalmente. estamos hablando de una situación en la que eso ya vamos recuperando y entre todos, ¿no? Lo estamos haciendo. Pero es que si no tuviésemos esta conversación que estamos hablando ahora, lo otro sería lo que, por ejemplo, había la conciencia que existía en Extremadura, por ejemplo, en los 90 o hasta hace 15, 20 años. Es decir, Extremadura no tiene identidad, Extremadura no tiene cultura, los extremeños no tienen nada que aportar al resto del mundo porque son, bueno, seres humanos perdidos ahí en medio de la península ibérica que no tiran ni para un lado ni para otro, ni para arriba ni para abajo. Y, o sea, todo esa indefinición es lo que teníamos. A ver, el perro no me deja. Esa indefinición es la que teníamos hasta no hace mucho, ¿no? Y por suerte esto nos ayuda
no solo a volver a pronunciar, a rescatar, a gastar todas esas palabrinas, sino también a definirnos, a explicar cómo somos, cómo somos, quiénes somos y qué papel tenemos en el mundo, ¿no? Un poco ese podría ser la visión de si esto no existiese. Pero esto, por suerte, existe y lo que toca es recuperarlo, traerlo al presente y al futuro. Que además existe en parte gracias a vosotros. O sea, la labor que estáis haciendo yo creo que es, bueno, impresionante. Gracias a vosotros, gracias a gente que participáis en este tipo de proyectos, que algunos de ellos tienen muchísimos seguidores en las redes sociales. Yo creo que todo eso ayuda en el día a día a que a lo mejor haya más inquietudes. Yo creo que cada espectador, cada persona que ve eso, se inquieta y quiere saber más. ¿Qué hacéis desde ONCEC, para quien no lo sepa? ¿Qué hacéis en vuestro día a día para dar a conocer nuestro patrimonio? Muchas cosas. Por eso, yo quiero ejemplos. Para quien a lo mejor Así alguien que que nos sí. esté viendo que diga, oye, pues a eso la semana que viene puedo ir yo. Claro, es que estoy viendo por ahí algún comentario de ahí como alguien súper indignado pero a ver, ya está bien de palabras, ¿qué hacéis? Por favor, Sí. ¿cuál es el organismo que regula todo esto? Es decir, nosotros, ¿vale? Nosotros, efectivamente, esto nos lo preguntó el Consejo de Europa, cuando nos reunimos con ellos, el Consejo de Europa, que le ha pedido explicaciones al gobierno de Extremadura, al gobierno de la Junta, ¿qué estáis haciendo para proteger el extremeño? Entonces nos preguntan, oye, ¿cuántos organismos, cuántas asociaciones de la sociedad civil hay en Extremadura que se dedican a esto? Digo, no, solo nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo primero que hubo que hacer es una ortografía. Una ortografía es una norma ortográfica de cómo se escribe el extremeño y como respuesta a qué hacemos concreto, ¿no? Es decir, esa es la parte primera, la parte que le da solidez o ¿cómo se dice? Verosimilitud, ¿no? Diciendo, o credibilidad, ¿no? Que es como lo que veo aquí en los comentarios, que están como, pero bueno, que os escucho aquí hablar, pero al final, ¿qué es lo que hacéis, no? Entonces, bueno, pues proyectos como este de Diputación de Badajoz, que al final, es verdad, claro, que a lo mejor nos escucha aquí hablar en castellano diciendo, estos son aquí unos vendedores de euros. Yo, si queréis, podemos seguir en extremeño, pero sí que es verdad que mi nivel no es que sea A1, no, es que, vamos, A0. Bueno, quizás que podemos probar, yo lo palo en extremeño y así vemos si vosotros la gente nos entiende. Que sí. Y así la gente no se Pues piensa. la verdad es que me parece estupendo, Dani. Claro, vosotros sabéis hablarlo para adelante. Ay, yo voy a la Olivero, ¿eh? Las palabras que me vayan saliendo, ahí van. Muy bien. Ahí está. Vela ahí uno de esos micro palabrejas. No, error. ¿Cómo no? O esto, chapurras. Claro, portuñol, ¿no? Son estos ¿cómo diríamos? Microcastellanismos o microcomplejos que continuamos a reproducir cada día, porque es como nos han aprendido a nosotros propios a ver nuestra lengua, nuestra forma de hablar. Entonces, primero tenemos que... al final son palabras que nos sirven en todos los luchas y en todas las causas, que tenemos que esa deconstrucción, ¿no? O esa... chacho, que no pagamos mal. Vamos a centrarnos, a lo primero tenemos que ser conscientes de que no pagamos mal. Y luego ya todo lo demás ya viene y de seguir. Sí, porque lo decía Dale, también una persona por aquí, que claro, que mal vamos si tenemos que ir a los abuelinos a sentir los palras y a recalar esas palabrinas de nuestros mayores, ¿no? Os he contado que tenemos que ir a ellos, a los abuelos, a recalar esas palabras, a sentirlas, a escribirlas, pero sí que es verdad también que en después, lo que acaba de decir Dani, ¿no? Que tenemos que gastarlas no solo para palrar del campo, no solo para palrar de las encinas y de las esas, sino que también el extremeño vale para gastarlo y para condurarlo en ambientes o en entornos que sean pues, sus contemporáneos, ¿no? Igual que todas las lenguas, ¿no? Lo mismo que todas las lenguas, que tuvo en la sunacencia, pues hay unos cuantos siglos y que ahora mismo pues han ido actualizándose y han ido también incorporando palabras, incluso neologismos que los adaptamos al extremeño, lo mismo que se adaptan del inglés o del francés al castellano, ¿no?
Está bien. Entonces, Totalmente. ese es el trabajo que hemos hecho, porque parece que cuando tenemos el extremeño por encima de la mesa, pues lo que solo podemos hablar es de cocinas antiguas, ¿no? Y también podemos hablar de cosas de hogaño. Totalmente, y Oye, además yo creo que el extremeño, el castúo, no se asocia mucho con los intelectuales, con los letrados, con la poesía, por ejemplo, y no es verdad. Tenemos poesía en castúo, tenemos grandes obras que precisamente hacen esa función también reivindicativa y que a lo largo de los años se han ido manteniendo y bueno, que son igual de importantes que cualquier poema en castellano. Pero es que eso es una brega bien curiosa de cómo mismo la gente que se considera a sí propia intelectual, la lengua que es de la gente popular, la gente del pueblo, no la lengua del señorito, no la lengua del poder, es la lengua el extremeño, que es la lengua de la gente y del pueblo, como el intelectual la rechaza como se pone de parte, ¿cómo diríamos? Se pone de parte del agresor de alguna manera, ¿no? Es decir, si parlas así, eres cateto. Digo, hostia, chacho, pero si es que es lo contrario, digo, estás a reproducir el papel del que nos dice que parla mal, cuando se supone que tú eres el intelectual, el pobrecista que escucha el sentir del pueblo y todo eso. Entonces, ahí tenemos un luchi bien curioso, porque al final es eso, es verdad que hay gente que se piensa que todo esto nuestro es un poco folclore, nostalgia, y como estaba diciendo Juan Pedro, esto es al contrario, esto estamos a parlar de futuro. Lo que queremos es que sea una lengua que nos sirva para parlar de cosas de año, ¿no? Lo que estamos diciendo, ¿no? Para parlar. Entonces, bueno. Sí. Este viernes también tenemos el concierto de despedida del grupo de Bucéfalo, Rock Castúo, que inventaron el Rock Castúo. Tenemos el programa de radio de La Corrobra, ya hacemos una mijina de publicidad. Y claro, pero hacemos radio, el grupo Agarulla hizo Cantari, los de Bucéfalo tal, hay gente que está a hacer el diseño gráfico y que los hacen también por medio de palabrinas extremeñas. Hay una tupa de actividad de teatro, compañías de teatro que ya se arrochan también a interpretar también en extremeño. ¿Qué más? La literatura, siempre lo digo, en 2021 en Ceclavín nos arrejuntamos más de 40 personas que escribían ogaño en extremeño, más todos los escribiori que ya murieron y que ya nos dejaron y que no están con nosotros. Pero hay mucha gente, más de lo que cabildamos, que ogaño escribe en extremeño. Así que, bueno, la verdad es que ¿no? Hay que sacarle un poquito al tema la fusquina esa. De ahí, ese día en Ceclavín, vivimos con el instituto de allí de Ceclavín, de parte del ayuntamiento, se hizo un concurso literario en el instituto. Y al primero pensemos, la gente del instituto, aquí no participa nadie, ¿no? ¿Quién se va a apuntar a un concurso en extremeño? Bueno, pues 66, 64, 65, 66 personas zagalas y zagalas del instituto que presentaron una obra al concurso, ¿no? En Ceclavín. Y al final es eso, ¿no? Está avecinado. Entonces, como no sale, como no se ve, eso no existe, esa gran frase. Eso yo nunca lo he escuchado. Vela y Zagal. En eso consiste la película, ¿no? Y no, como no lo veo, no existe. Claro. Y es verdad, como dice un país, que esa es la cuestión, ¿no? Y en eso tenemos que trabajar. La parte primera de la asociación estamos a trabajar desde el 2011, y es verdad que la primera parte ha sido más oscura, desde entonces hasta el 2017, ha sido ese trabajo de investigadero, de sentarse en los pueblos, sentarse en los bancos, para hablar con la gente, a recaudar, y todo ese trabajo de recaudadero, en que no se conozca, está hecho. En la página web nuestra de Valde está el diccionario, está la ortografía, y ahí podéis ver el resultado, ¿no? De ese trabajo, que nos falta el más difundimiento, pero bueno, nosotros bandeamos y corremos toda la Extremadura donde haga falta, ¿no? Estamos a DIL, en la radio, en el Instagram,
Ya modelo. La quedamos. pues, A ver, quiero responder a esta chica que está por aquí, Carmen Dopico, que pregunta que si ella quiere investigar y aprender, a quién se dirige, que dónde indaga. Pon en Google OSTEC Extremadura, o en Facebook, o en Twitter, o en Instagram, y por ahí andamos nosotros, ¿vale? Y por ahí ya te podemos ir pasando, pues, tanto el diccionario de equivalencias o también esa ortografía que comentaba Dani, todo un poco el trabajo que estamos haciendo. Y bueno, lo mejor para este tipo de dudas o de las personas que contactan por primera vez con toda esta historia, ¿no? Como aquel que contacta con un ovni que viene por ahí por la galaxia, ¿no? Totalmente. Pues Totalmente. fíjate, algo de nuestra Tierra y que sea tan extraño, tenemos un grave problema. Totalmente. Yo siempre lo digo, cuando nuestra cultura, cuando una cultura propia de un territorio se siente extranjera, extraña o folastera en su propia tierra, es que algo o muchas cosas hemos hecho mal, ¿no? Entonces, ahí esa reflexión. Pero es eso, nosotros, es verdad que le hicimos ente, digo, no es culpa vuestra, ¿no? El mismo, ayer, no, el sábado noche en Los Santos de Maimona, pues es eso, ¿no? Es decir, una parte de la charla es como a tomar conciencia, ¿no? Pongo ejemplos como en la especie de pizarra, digo, ¿cuántos extremeños sabéis? No, nadie sabe nada, digo, mentira. Os voy a ayudar a descubrir todo el extremeño que valdráis sin saber que eso no es castellano. Esto es lo que decimos en el mundillo nuestro, que es la diglosia, ¿no? Diglosia, que es cuando, aquí, ya que estamos en el Día Europeo de la Lengua, un par de pinguinas de teoría. Bilingüismo es cuando dos lenguas conviven en igualdad de condiciones, colegio bilingüe español-inglés, o catalán con español, ¿vale? Eso es bilingüismo, es como muy sano, ¿bien? Diglosia es cuando hay dos lenguas que conviven, pero una de ellas, o nada más que se gasta en casa, o peor todavía, la gente ni siquiera es consciente de que lo que está a gastar, de la forma que parla, happy party o cosa distinta. Y lo más que le han dicho a escuela, lo más que le han dicho de siempre, eso está mal. Y ya, ¿no? Sí. Entonces, el ver la gente y las charlas, que te dice, chacho, es que nadie me lo ha explicado, digo, pues se explica en 2 minutos. Nos hace falta más tiempo. El problema es que lo que nos han dicho castigado mal, ¿no? Como las zagalas estas de Segura de León, que dice, a ver, es que aquí en el pueblo decimos todos po. Y yo escribo po, y digo po, y el profesor me tacha, me pone un punto negativo cada vez que digo po. Pues era tan fácil como explicar que en castellano es pues, y que como las clases son en castellano, me tienes que poner pues, porque en castellano se dice pues, pero si dices po, no es que seas tonta, ni que tengas una tara genética en la garganta, ni nada, simplemente, ¿sabes? Sino que esto es tu forma de decirlo y hace falta que alguien te explique el por qué. Claro, que precisamente era lo que comentábamos Emma y yo off the record, antes de empezar con el directo, lo decíamos. Que cuando llegas, como emigras, en el caso de Gemma a Sevilla, en mi caso a Madrid, emigras, te plantas en la universidad. Y yo recuerdo, yo estudié periodismo y recuerdo que un profesor me dijo que con este acento yo no iba a llegar a ningún lado en el mundo del periodismo. Y es verdad que muy lejos no es que haya llegado, sí, es verdad que muy lejos no es que haya llegado, pero no por falta de profesionalidad por mi parte, por mi acento, sino por la falta de oportunidades que hay para los jóvenes y por la gran demanda que hay en el mercado extremeño, en el mercado periodístico, perdón. Pero mi acento me ha llevado muy lejos y sobre todo me ha llevado al punto de no dejarme estigmatizar por profesores como él. Entonces, no es que hablemos mal, es que hablamos extremeño. Claro. Y eso es así, hablamos nuestra lengua y hablamos lo que nos ha enseñado nuestra raíz extremeña. Claro, y muchas veces, como dice ahora este último comentario, dice, le da vergüenza decir así, asina, o muchas veces, o alguien dice, es que no me va de ir para allá. A veces, claro, cuando ahora el Dani y yo nos ponemos a hablar en extremeño, cambiamos, ya digamos como casi bilingüe, más él que yo, ¿no? Pues claro, somos conscientes de que lo hablamos y nos ponemos a hablar extremeño, íntegramente extremeño puro. Pero cuando no se es consciente, se sueltan palabrejas, ¿no? Como decía Gemma, se sueltan esas palabritas ahí entre medias del castellano y claro, esa
ese mixturao, que si chapurrao, como se suele utilizar también ese término para definir otras lenguas en España. Y claro, lo que estamos haciendo es coger un poquito de ese extremeño que nos ha llegado, que nos va quedando residual, y lo metemos ahí porque es la mejor palabra. En vez de decir no me da tiempo a ir al trabajo, decimos no me va a ir al trabajo hoy, ¿sabes? Y entonces lo soltamos así, pero no somos conscientes de que estamos gastando esa expresión, el no me vaga, o el decir, por ejemplo, un clásico, el tema de la pitera, ¿no? Le dices a alguien de fuera una pitera y dices, ¿cómo que qué? ¿Qué te has hecho, no? Entonces, esa conciencia de por lo menos tener el conocimiento de que cuando pronuncias ciertas palabras estás gastándolas, son palabras extremeñas, pues es lo mejor que hay para que, por ejemplo, en el caso de Pilar, cuando ese profesor te decía lo que fuera, de tener los argumentos suficientes, sino para poder defenderte por decirlo así, hablar y justificarte, hablar en un extremeño puro, sujeto, verbo y predicado, sí decir, oye, es que yo también, al igual que los catalanes, los vascos, todo el mundo, o al igual que cuando viene un extranjero y te va soltando palabras, intenta hablar castellano, pero de vez en cuando te suelta alguna palabra inglesa, ¿no? Y nosotros en este grado de diglosia, de desaparición, de extinción de una lengua, tenemos esa circunstancia, que de vez en cuando pues colamos palabrinas nuestras sin saber que las utilizamos. Fíjate, conocí un caso de un profesor de Oliva de la Frontera, precisamente, dando una charla en Montijo, y después de la charla me dice, claro, pero el profesor ya, el chaval, tendría sus 40 años, y me decía, claro, dice, ahora, después de todo este tiempo, sé lo que me pasaba en la universidad. Él se fue a Cáceres y él le decía a los compañeros, oye, que dame 5 duros, todavía con los duros. Y me decía, y es que se empezaban a reír de mí, claro. Es que es lo mismo que me ha pasado a mí, lo mismicito. Totalmente. Irme a Cáceres, es que ahora, lo he contado antes, irme a Cáceres y que mis amigas se rieran de mí o no entenderme directamente. Claro. Y que se te queden mirando y tú dices, chacho, pero es que somos de la misma región, ¿cómo no me vas a entender? ¿Yo que estoy tonta o qué? Es que sabes de verdad. Y yo fui cambiando mi vocabulario. Claro. Y me da pena. Tu pronunciación pues, en Oliva se ha conservado mucho más, se ha condurado, y entonces este muchacho se presentó a la Universidad de Cáceres y los compañeros cuando fechaba la U, cuando cerraba las palabras en la U, por ejemplo, o en la I, se reían de él, pero él no sabía decirle, es que en mi pueblo se habla así, pero es que es más, no solo en tu pueblo, sino en una gran parte de Extremadura. Es más, no solo en una gran parte de Extremadura, es que ha sido la forma de hablar de los extremeños durante siglos. Es más, no solo en los límites actuales de Extremadura, sino que también fuera de los límites actuales de la Extremadura actual, también el extremeño tiene todavía su permanencia. Entonces, bueno, eso es lo que nos falta por explicar y lo que tenemos que tener esos argumentos, ¿no? Bueno. Y luego también decir... Me vais a perdonar un segundo. Llevamos la mitad del directo, ¿vale? Y es que hay una chica que ha preguntado que de qué hablamos. Sí. Entonces voy a hacer un breve inciso, ¿vale? Para contar que hoy, 26 de septiembre, se celebra el Día Europeo el Día de las Lenguas Europeas, ¿vale? Y estamos, tanto Gemma como yo, por parte de Extremeñería, charlando, pasando un ratito súper agradable con Juan Pedro y con Dani, que nos están hablando de su labor dentro de OSTEC, ¿vale? El organismo encargado de la conservación, de la restauración, de la recuperación de las lenguas extremeñas, y estamos descubriendo junto con ellos la importancia de esa seña de identidad del pueblo extremeño, de nuestro ADN, de nuestras lenguas, de lo que decía Dani, de nuestra columna vertebral, que no solo va por las rayas, sino que va por toda Extremadura, por los 4 costados, y bueno, pues estamos aquí reivindicando nuestras lenguas, estamos hablando, estamos descubriendo el gran trabajo que tenemos por delante también y lo interesante que es. Ahí está. Y luego también lo que yo quería añadir es que antes se ha dicho que para aprender el extremeño, como que no hace falta que nos vayamos con los abuelinos. ¿Perdón? ¿Qué estás diciendo? Que no se dice ahí está, se dice vela ahí. Vela ahí. ¿Dónde está? A ver, acho. Que yo también tengo la influencia andaluza, ¿de qué hago? A ver. No, sí que es verdad que cuando tengo una mezcla ahí muy rara. De hecho, yo lo noto que cuando vuelvo al pueblo me nace otra vez el extremeño de lo más profundo de mi ser. Pues ya por bajo. Sí, Además, es importante y es importante decir, digo, no vaya a ser que alguno piense, que la gente piense a decir, no, es que con decir pitera, con decir un velaí, con decir un antiel, ya es extremeño. No, hay que reconocer de que lo hemos perdido. Y ahí, velaí, en estas lenguas en menuía,
es la figura más importante, es el neohablante, es el neoparlante, que es esa persona que debe de apuntarse, o también fuera parte de apuntarse a clases de inglés o de francés o de chino, llega a casa y le dice, mamá, me he apuntado a clases de extremeño. Pero, hijo mío, qué disgusto. Pues eso mismo los hizo ¿no? 150 personas el año pasado, cuando entangamos el curso Claro. con el Entonces, Consejo de la Juventud, que en 2 días se rayaron claro. 150 personas y tuvimos que fechar las inscripciones. Así que ese disgusto, esa ginaero se lo llevaron 150 Mayri en Extremadura el año pasado. Y alguna que otra abuelina. Bueno, pero sí que es verdad que vosotros no, colaboráis con entidades y dais cursos de extremeño para todo aquel que quiera aprender. Claro, esto es un curso con el Consejo de la Juventud de Extremadura y eso, pues hubo 150 personas que se apuntaron y claro, por eso es que me gusta de Jadel Jincaera, de hacer énfasis en esta cuestión, ¿no? De que el trabajo que hacemos es serio. Es decir, por ejemplo, el curso hubo 50 personas que no lo terminaron, porque dijo que era muy complicado. Digo, a ver si vos pensabais que esto era nada más que decir Petrina, Antiel y Chacho y ya tienes el curso, ¿no? Eran un examen en cada módulo y luego un trabajo de escrito y un trabajo grabado o un audio para pasar el examen, ¿no? Sí. Porque no queremos también caer esto diciendo, no, es que yo digo eso, digo Belaíd y no me ha pagado y ya sé extremeño. No pasa nada por reconocer que lo hemos perdido o que me lo han quitado o como queramos decirlo, pero que no es raro el tener de volver a aprenderlo. Es una cosa muy corriente en el ambiente este nuestro de las lenguas amenuías, es una cosa muy corriente el tener que volver a aprender la lengua que hablaban tus abuelos, ¿no? Decías tú de los abuelos. Los abuelos, a ver, porque es que a mí me pasó una cosa, que en Cáceres, claro, tuve que cambiar mi vocabulario para que la gente me pudiera entender, porque claro, ahí había gente en la universidad pues, de todos lados, ¿no? Entonces, claro, yo luego también, la verdad que no, después de Cáceres, no estuve más en Extremadura hasta que vino la pandemia, me tuve que venir y tal, y me puse a trabajar con personas mayores. Y esas personas fueron las que otra vez me introdujeron el olivero, porque yo siempre lo digo, yo no hablo español, yo hablo olivero, si me quieres entender bien, y si no, nada, porque es que no tengo otra manera, porque es que claro, me da coraje, y yo me di cuenta de cómo hablaba, yo siempre digo que he hablado bruta, ¿no? Porque claro, eso es lo que nos hace interiorizarnos. Claro, cuando esa uno es la mira, definición que nos dan claro, en vez de herramientas para explicar nuestra forma de hablar y de ser. Claro, pero yo me acuerdo cuando estaba en Inglaterra trabajando, me gustaba mucho cuando venía gente a lo mejor a verme de Oliva, ¿no? Y mi amiga de Zaragoza me decía, ¿cómo es posible que esta gente que esté en Extremadura tenga menos acento que tú? Y digo, hostia, pues ya está, ya me quedo tranquila. Esta es la mayor alegría que yo tenía. Ya lo hemos recuperado. Claro. Y entonces, claro, había otra persona que estaba diciendo por ahí, qué pena que mis hijos no puedan tenerlo en la escuela. Es verdad. Pero es que hay que hacer las dos cosas. Hay que escuchar a las personas mayores, que son las que nos están transmitiendo la lengua y nuestras identidades, ¿no? Y también hay que reforzarlo desde la escuela. Y están diciendo, vale, ¿dónde puedo buscar información? Pero es que vete simplemente a tu contexto. Esa es, yo para mí, es la primera fuente. Después puedes leer todo lo que tú quieras, investigar, pero es que las lenguas cómo se están Apuntarle a los transmitiendo. cursos que da usted en colaboración con otras entidades. Eso, por supuesto. Claro, las hacéis online, para apuntarme para ahí, yo qué sé. Las hacéis presenciales o online. Presenciales, pero por ejemplo, ahora ya estamos a punto de empezar un curso online porque precisamente esta semana se puso en contacto conmigo una profesora de Don Benito. Te cuento así por contar el último ejemplo de los que hay muchos. Una profesora de Don Benito que dice, somos 15 o 20 profesores que queremos aprender extremeño, el nivel básico, el nivel intermedio por lo menos, y enseñarlo a los niños en el hueco que tenemos en el currículum educativo extremeño, que es muy poco, pero que parece que existe y que ellos quieren aprovecharlo con ese tema. Y están súper concienciados. Y entonces estamos ya viendo a ver cómo lo entangamos, pero... o sea, que esto va evolucionando poco a poco, sobre todo por la voluntad de los propios extremeños, ¿no? Y lo que tú decías, Pilar, recurrir a esa tradición oral. Hay que ser un poco curioso. Es decir, cuando yo he visto con mis propios ojos, ¿no?
una niña que corregía a su padre. Una niña con 11 años que corregía a su padre. Papá, eso no se dice así. Pude ir, afortunadamente, a esa clase donde estaba esa niña a dar una charla. Expliqué y le dije, tu padre no habla mal, te he visto que lo has corregido. Bueno, pues la niña llegó a su casa y le dijo, papá, a partir de ahora no te voy a corregir porque ya sé que no hablas mal, hablas castúo. Y entonces esa niña empezó a tener ese respeto por su padre, porque al fin y al cabo, fijaos de lo que estamos hablando, de menospreciar la inteligencia de nuestros mayores, a admirarla porque hablan y tienen ese patrimonio lingüístico y ese patrimonio oral, ¿no? Eso es una verdadera maravilla, ese respeto hacia nuestros mayores para valorar esa tradición oral, esa cultura, eso que siempre se ha dicho mi abuela o tal, o ellos mismos, nuestros abuelos. No, yo soy analfabeto, yo no sé escribir. Me enseñaron a firmar así con el dedo, pero ¿y la cantidad de conocimientos que han atesorado esos mayores porque no, claro, pero los transmitían en extremeño, los transmitían con sus palabras. Sí, pero es que, eso es maravilloso, el volver a darle valor a todo eso. Claro. Y las palabras que no suenen raro, vamos al Pero diccionario me doy y a lo cuenta, mejor así empezamos a diferenciar. Totalmente. digo, que dais cuenta, o sea, el trabajo nos han dicho tantas veces lo mal que está y hemos reproducido tantas veces ya, hemos interiorizado esos estereotipos negativos que los hemos reproducido, que tienes que ir al nivel de explicadera en mi pueblo en Montanchi. Ya les dije, digo, vamos a ver, con el analfabeto, digo, ¿cuándo fue que abrieron aquí la primera escuela en Montanchi? Y sale y me dice, no, en 1901. Digo, bueno, entonces antes de 1901, aquí la gente en Montanchi, ¿qué palraba? ¿Con señales de humo? ¿O con tambores? No, pues palraban hablaban lo que hablaban aquí. Digo, ¿y dónde lo aprendieron? Si no había escuela. Claro. Ya, Claro. ¿sabes? Pero tienes que explicar cosas que son tan obvias, pero por modo, por culpa de todas las cosas que hemos dicho, para desacularnos, ¿no? Para alejarnos de esa lengua nuestra, que ese trabajo hay que volver a hacerlo ahí. Pues yo quiero hacer una pregunta que precisamente yo creo que Dani has dado en el quid de la cuestión, y es que por mucho que nos cueste reconocerlo, por mucho que nos duela y por mucho que nos escueza, el extremeño, el castúo, ha desaparecido prácticamente. Es una lengua que a día de hoy la habla pues muy poca población. Pero yo creo que al final con el trabajo de todos, con el esfuerzo, principalmente de vosotros como organismo impulsor, pero también de asociaciones extremeñistas que ayuden en este camino, ¿creéis que es una situación reversible? ¿Creéis que podemos revivir a nuestras lenguas? Yo creo que sí. Claro, Yo creo que sí. Hombre, yo creo que sí. Es como pregunta fácil, ¿no? Como, a ver, claro, si no acostamos aquí, ¿sabes? A ver, claro. Sí, pero quiero respuesta con el cerebro, no con el corazón. Quiero ver si vosotros veis esa realidad, si de verdad es un Sí. Bueno, o sea, es mira, impresionante el reto que hay por delante, pero... hace falta corazón, te hace digo falta corazón para hacer Sí. esto. Entonces, la respuesta va con cerebro, pero con cerebro, pero también con miajón, con corazón. Es irremediable. Al fin y al cabo no estamos hablando de aprender inglés o francés, que lo haces por algo útil o práctico, que también el extremeño cada vez va a ser más útil y más práctico, aunque ahora mismo no lo creamos y nos coja un poco retirado esa percepción todavía. Está claro que lo estamos haciendo desde el corazón, ¿no? Pero es que es una parte indispensable de nosotros, ¿no? De nosotros mismos. Lo necesitamos para entender todo lo que nos ha pasado y todo lo que nos tiene que pasar si queremos que nos pase. Y yo creo que a buen entendedor, con pocas palabras le basta, ¿no? Yo creo que sí. Es un camino largo, pero hay que ser constante. Yo aquí te contestaría, es como una respuesta comodín que me sirve para muchas cosas, es que lo que decimos siempre en Extremadura, lo bueno de ser los acaberos en todo, lo bueno de ser los últimos en todo, es que como por este paso ya han pasado una tupa de lenguas más, ha pasado el vasco, ha pasado el catalán, ha pasado el gallego, ha pasado el bretón, ha pasado el corso, ha pasado el aragonés, ha pasado el asturiano,
pues nosotros nada más que tenemos que ir siguiendo la vereda, ya sabemos dónde están las minas que explotan, ya sabemos por dónde no hay que tirar, entonces nosotros dimos más ligeros. Entonces es al contrario, es que la diferencia es que a nosotros nos va a costar menos, porque ya sabemos, tenemos esos tribus, estamos en contacto con colectivos comparantes de toda Europa, de Asturias, de Aragón, de Galicia, de País Vasco, que les parece eso estupendo lo que estamos a hacer y tuviendo esos tribus de ellos, pues el camino es como mucho más fácil, ¿no? Y la teoría, ¿no? Todos estos conceptos que vos estamos a dar, por ejemplo, ¿no? Es decir, Antiel en la Garrovilla, el alcalde, ¿no? Serafín, el Concejal de teniente policía. alcalde. Le dice, oye, nos queremos para enero, queremos principiar un curso de extremeño. Bueno, él lo decía en castellano, ¿vale? Pero bueno. ¿Se ha ido? Allá. ¿Esto por qué se habrá ido? No tengo ni idea. Estoy intentando meter otra vez. Eso, Ah, qué interesante que estaba, chacho. Zuckerberg debería mirarlo un poco, la verdad. ¿El qué? Lo de que los directos duren más, que Zuckerberg debería empezar a Acho, pero planteárselo. es que yo no tenía ni idea. Ya les he mandado. Vale. Falta Dani, que se meta. Ah, pues eres tú. Falta entonces que Falta se Juanpe. meta. Ah. Acho, y Venga, va. qué coraje, pues yo no entiendo, vamos. No, es eso, que los directos están preparados para que solo sea una hora. Pues me Pero tengo que bueno, haber esperemos que salido. los 21... No sé por qué. A ver, por qué. Ver, me manda la invitación de la solicitud. Vale, transmitir. Se han unido. Juan Pedro dice que se ha unido, pero no sé. Sí, aquí Ya, está. ya. Ya puedes seguir, ya. Venga, agilando. Venga. Pony, digamos, Pues Pues, yo quiero hacer una pregunta que precisamente yo creo que Dani has dado en el quid de la cuestión, y es que por mucho que nos cueste reconocerlo, por mucho que nos duela y por mucho que nos escueza, el extremeño, el castú, ha desaparecido prácticamente. Es una lengua que a día de hoy la habla pues muy poca población. Pero yo creo que al final con el trabajo de todos, con el con el esfuerzo, principalmente de vosotros como organismo impulsor, pero también de asociaciones extremeñistas que ayuden en este camino, ¿creéis que es una situación reversible? ¿Creéis que podemos revivir a nuestras lenguas? Yo creo que sí. claro, Juan Pedro. Yo creo que sí. Hombre, Yo creo que sí. es como pregunta fácil, ¿no? Como, a ver, claro, si no aceptamos aquí, ¿sabes? A ver, claro. Sí, pero quiero respuesta con el cerebro, no con el corazón. Quiero ver si vosotros veis esa realidad, si de verdad es un Sí, reto. Bueno, O sea, es mira, impresionante el reto que hay por delante, pero... hace falta corazón, te ¿eh? Hace digo falta la... corazón para hacer esto. Sí. Entonces, la respuesta va con cerebro, pero con cerebro, pero también con miajón, con corazón. Es irremediable. Al fin y al cabo no estamos hablando de aprender inglés o francés, que lo haces por algo útil o práctico, que también el extremeño cada vez va a ser más útil y más práctico, aunque ahora mismo no lo creamos y nos coja un poco retirado esa percepción todavía. Está claro que lo estamos haciendo desde el corazón, ¿no? Pero es que es una parte indispensable de nosotros, ¿no? De nosotros mismos. Lo necesitamos para entender todo lo que nos ha pasado y todo lo que nos tiene que pasar si queremos que nos pase. Y yo creo que a buen entendedor, con pocas palabras le basta, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que Yo sí. aquí Es un camino largo, pero hay que ser constante. Yo aquí te contestaría, es que una respuesta comodín que me sirve para muchas cosas, es que lo que hicimos siempre en Extremadura, lo bueno de ser los acaberos en todo, lo bueno de ser los últimos en todo, es que como por este paso ya han pasado una tupa de lenguas más, ha pasado el vasco, ha pasado el catalán, ha pasado el gallego, ha pasado el bretón, ha pasado el corso, ha pasado el aragonés, ha pasado el asturiano, pues nosotros nomás que tenemos que ir siguiendo la vereda, ya sabemos dónde están las minas que explotan, ya sabemos por dónde no hay que tirar, entonces nosotros dimos más ligero. Entonces es al contrario, es que la diferencia es que a nosotros nos va a costar menos, porque ya sabemos, tenemos esos tribus, estamos en contacto con colectivos comparantes de toda Europa, de Asturias, de Aragón, de Galicia, de País Vasco, que les parece eso, estupendo lo que estamos a hacer y tuviendo esos tribus de ellos, pues el camino es como mucho más fácil, ¿no? Y la teoría, ¿no? Todos estos conceptos que vos estamos a dar, por ejemplo, ¿no? Es decir, Antiel en la Garropilla, el alcalde, ¿no? Serafín, el Concejal de teniente Pontevedra. alcalde. Le dice, oye, nos queremos para enero, queremos principiar un curso de extremeño. Bueno, él lo decía en castellano, ¿vale? Pero bueno. El tema de una nueva sociedad extremeña, ¿no? Que vivía todo esto con orgullo. Y es que, claro, ha faltado mucho, ¿no? Ha sido tan dura la Extremadura que se ha vivido. Ha sido tanto el menosprecio desde fuera, ha sido tanto el desconocimiento que hemos tenido los propios extremeños de nuestro entorno. Y como consecuencia de ello ha sido tan escaso, nulo o inexistente el valor que le hemos dado, el valoreo que le hemos dado a lo nuestro y a nosotros mismos, porque al dejar de valorar lo que nos rodea, dejamos de valorarnos a nosotros mismos, que ha sido muchísimo el daño. Hemos llegado a la época actual con muchas heridas, en ese sentimiento de colectividad extremeña, en ese sentimiento de pertenencia, en ese sentimiento de compartir un territorio, unos recursos, una belleza del paisaje, una riqueza de la gastronomía. Y hablando aquí también de nuestro patrimonio oral, pues también, ¿no? Lo hemos denostado, lo hemos tirado por tierra, lo hemos ondeado. Y claro, todo eso hay que recuperarlo. Ese trabajo, pues lo estamos haciendo desde OCE, lo estáis haciendo ya también desde Extremeñería, y hay que seguir inevitablemente en esa línea. No sabemos a dónde nos llevará este camino, pero estamos de acuerdo en que todo este trabajo es bueno para los extremeños, para nuestra tierra. No tiene que ser malo esto que estamos haciendo, ¿no? No, ni mucho menos. De hecho, yo creo que un punto clave en esta pérdida de identidad, porque es verdad que no deja de ser una pérdida de identidad, fue nuestra emigración masiva. Somos tierra de migrantes y eso es verdad. Y cuando tú dejas atrás precisamente tu tierra, dejas atrás todo lo que tiene tu tierra, dejas atrás tus raíces, dejas atrás el buen queso, el buen jamón, lo dejas tú atrás para adaptarte al sitio al que llegas, para ser aceptado, para que te reconozcan como uno más, para no sentirte solo y tener también un cierto sentido, aunque sea una pertenencia adoptiva con ese nuevo sitio. Y pierdes tu identidad. Y ahora hay no un nuevo movimiento, porque tampoco termina de ser nuevo del todo, pero estamos volviendo. Los extremeños queremos volver, los extremeños queremos trabajar en nuestra tierra, queremos crecer allí, queremos seguir alimentando nuestra tierra con nuestro trabajo, con nuestro sudor, demostrando que además no solo trabajamos en el campo, sino que tenemos muchísimo que ofrecer a la sociedad extremeña. Y al final ese sentido de pertenencia también va creciendo con esas ganas de volver, con esas ganas de ser parte de Extremeño y de nunca perder nuestra identidad. Y yo creo que en ese sentido sí que estamos volviendo a ser, estamos volviendo a formar parte, estamos volviendo a sentir y yo creo que ahí juega un papel muy importante, precisamente lo hablábamos al principio, las instituciones. Las instituciones tienen que ayudarnos a volver, tienen que ayudarnos a ser y tienen que ayudarnos a vivir esa identidad extremeña que por desgracia pues hemos ido perdiendo. Y yo creo que eso también es fundamental, que se haga desde asociaciones, desde la sociedad civil, desde grupos como nosotros, como vosotros, pero
la Junta, las diputaciones, vamos a arrimar la mano aquí, que hoy lo decía el presidente, Extremadura es una tierra de oportunidades. Todavía no. Tiene que serlo, todavía no lo es. Tenemos que volver, todavía no hemos Claro, vuelto. tiene que ser una tierra de oportunidades para los propios extremeños. Está bien que lo sea para empresas que quieran venir de fuera, encantados de que vengan de fuera y Sí, de trabajo a los DiCaprio, extremeños. te esperamos. Pero tiene que ser una tierra de oportunidades para los propios extremeños. Dice aquí Juan Ángel, que es de la Codosera, que él pues se ha criado en Madrid, aunque los veranos los ha pasado aquí, más que los veranos. Y dice, también fuera hubo quien lo hizo bien y nos enseñó a tener orgullo de identidad. Claro, mucha gente, padres y madres a nivel individual, que no han abandonado nunca esas raíces y que, aunque sea en esa diglosia, utilizando ese término que antes explicaba Dani, en esa diglosia de vivir en una tierra que te acoge, en una tierra que no comparte tu cultura de nacencia, pero que te obliga a dejar tu cultura dentro de tu casa, dentro de ese piso tuyo de Móstoles, de Alcorcón, de Getafe, tienes que dejar esa identidad tuya de nacencia y cuando sales a la calle no puedes expresarla. Por eso nacieron los hogares extremeños, que eso también sería otro día, otro debate, y que en unos primeros momentos de las emigraciones cumplieron esa función de integración, de sentirse de bujío, de ese bujío en el que podías meterte y sentirte dentro de Extremadura, ¿no? O sea, estamos hablando de algo muy importante que yo creo que todavía no se ha puesto en valor, no se ha sido consciente de lo que supone una migración tan masiva para los extremeños que se van y para los extremeños que se quedaron o que nos quedamos aquí, porque todavía sigue habiendo emigración. Por ejemplo, me duele mucho cuando tuvo que emigrar un primo mío, ¿no? De repente dejas de tener una relación diaria con tu primo, de repente dejas de verlo, de conocer su día a día, de poder salir con él el fin de semana y siguen pasando esas situaciones que son muy desgraciadas y que ya está bien, ya hemos sufrido bastante en ese sentido con la migración los extremeños. Totalmente. De hecho, lo que comentabas de los hogares extremeños, eso en Madrid se ve, pero vamos, en cada municipio hay un hogar extremeño, en cada municipio hay un hogar de reunión de los extremeños. Y, por ejemplo, aquí nosotros desde Extremeñería colaboramos bastante con el hogar extremeño de Madrid, que se sitúa en la Gran Vía, para los extremeños que viváis en Madrid y no lo conozcáis. Y entras en casa, o sea, cuando entras en el hogar extremeño de Madrid, entras en casa, ves, tienen además obras de Carolina Coronado, tienen allí pues el típico botijo artesano extremeño que tú solo ves en casa de tu abuela, allí en las huertas, en Huertas de Ánimas al lado de Trujillo, y tú dices, es que me siento como en casa, pero estoy en la Gran Vía de Madrid, pero es que durante muchos años, para muchos extremeños, esa fue su casa. Era donde socializaban, donde conocieron a gente, esos extremeños que se vinieron aquí con una mano delante y otra detrás, a labrarse un futuro, a ganarse el pan y no encontraron su sitio. Y el hogar extremeño fue casa, el hogar extremeño fue donde se sentían parte de lo que siempre habían sido en su tierra, pero fuera de ella. Yo creo que esa vertebración al final ayuda muchísimo al inmigrante y ayuda afuera de la tierra saber que el extremeño no es que hable mal. Es que habla extremeño. Es que es básico. Fue básico. El decir... Pero es que el problema... No, el típico extremeño que salía, se iba a Madrid, Cataluña, País Vasco, y dejaba de hablar como hablaba aquí, eso ha sido sota, caballo y rey en un gran porcentaje de los extremeños. Y de repente luego que el emigrante viniera aquí... hablando fino, vamos a decirlo claro, hablando fino, hablando un madrileño perfecto, un castellano perfecto, y los extremeños de aquí sentirnos mal porque nos pensábamos, ay, qué bien habla ya este, y nosotros que seguimos aquí. O sea, ha sido brutal, lo piensas bien y dices, qué locura, qué locura. Totalmente. No, pero a ver, el problema, y eso me gusta mucho, que me gusta mucho esa labor que está haciendo Extremeñería de resignificar el hogar extremeño de Madrid, porque lo dije, estuve el 8 de septiembre, estuve en Pamplona, dando el pregón allí precisamente en el hogar extremeño de Navarra, y hablaba un poco de esto, ¿no? Es decir, de que al final todos estos estereotipos negativos, que es que hasta los hogares extremeños los han interiorizado. Es como un sitio en el que vengo a recluirme, pero no a expandir, no a difundir, ¿no? O sea, eso, la gente no sabe que hay un hogar extremeño en Gran Vía, ¿no? ¿Cuántas veces se pasa por Gran Vía?
O cuánta gente me dice, ¿no? Es decir, o socios que tenemos en OSCE, por ejemplo, decían, dice, somos de Vitoria, de Gasteiz, de Vitoria, dice, somos socios de OSCE, pero no hemos pisado en nuestra vida el hogar extremeño de Vitoria. Entonces, dice, porque de alguna manera entras allí y tienes la sensación de que si entras allí eres un extremeño acomplejado, como con vergüenza de serlo, ¿no? Entonces, también hay que darle la vuelta a eso, a dejar de verlo como algo nostálgico, como algo tal, y decir, no, nosotros queremos que sea una lengua viva, una cultura viva. Nosotros también necesitamos, igual que estáis haciendo con eso de llenar de contenido extremeño el hogar extremeño, porque también ha habido otras veces que había contenidos de, digo, exposición de arte hawaiano, digo, hostia, muy bonito, pero no sé qué hace en el hogar extremeño de Madrid, ¿no? Es decir, hay 1000 galerías en Madrid, no hace falta, ¿no? Entonces, ahí creo que nos estamos entre todos contagiando un poco dándole la vuelta, ¿no? A ese calcetín y dándole la vuelta y convirtiéndolo en algo que al final, otra palabrilla del mundillo de lenguas minoritarias, que es la culification, es hacer que algo mole. O sea, este es es decir, una lengua minoritaria tiene futuro cuando la gente de 15, 20 años lo usa para sus redes sociales y para el WhatsApp. Ahí está salvado, ¿no? Pues algo así, ¿no? Es decir, si el bar o el hogar extremeño es un sitio en el que la gente joven va y está a gusto, o eso ahí van mis abuelos, ahí van mis padres. Hay que dar una vuelta, hay que darle una vuelta, hay que darle una vueltina a eso, ¿no? Habrá que decir que los hogares extremeños tienen cerveza buena y a buen precio. Por si alguien se anima y le tira ahí. Pues importante, está bien. Sí, ponen aperitivo, que no siempre se ve en las capitales. Pero sí que es verdad que Sí. los de 33 podemos utilizar el extremeño en el WhatsApp también, ¿no, Dani? También. Pues Debería. Bueno, no sé si tenemos alguna forma de pregunta romper más. el hielo, ¿no? Es una buena forma de romper el hielo, ¿no? Por WhatsApp, si no te atreves a lo mejor a hablar así de recio, cara a cara, ¿no? En persona, pues por WhatsApp vas colando algunas palabrinas, a las buenas, a los buenos días, bueno, que rejunda, voy a comer, que rejunda. Anda con Dios. Anda. Anda con Dios. ¡Ay, tremendo! Vaite pa' ahí, déjame ya. Y se puede romper así una mejilla ya ese hielo. Me parece buena idea y yo creo que más de uno que estamos aquí, tanto participando en el directo como viéndolo, lo vamos a poner en práctica. Me parece muy bien. Y en la red, yo creo que sí. Sí. Estamos a una mejilla avejinados. ¿No dicen que la gente en Twitter saca esa parte oscura que llevan dentro? Pues sacar el extremeño oscuro que lleváis dentro. La verdad es que sí. Todos esos extremeños que estén ahí achicados, metidos, recluidos, que salgan, y que salgan con orgullo, que vivan. Sacan del armario, como decía Dani. Totalmente. Claro. Y visibilizarnos. Es que son ejemplos que le dices a la gente, ¿no? En los pueblos y digo, si yo os pregunto, ¿no? O la grabadora, y te digo, ¿cómo dice usted no me da tiempo? No me da tiempo. Si te digo, me ha vagado, ¿me entiendes? A ver, claro, sí, yo lo digo mucho, digo, entonces, ¿para qué me contestas? A ver, hombre, porque ¿cómo te iba a decir a ti que no te conocía, que eres forastero? ¿Cómo te iba a contestar lo que aquí yo gasto, ¿no? O, por ejemplo, como joven, ¿no? Es decir, me sorprende la cantidad de pueblos bajos, es decir, igual que en portugués decimos novo o en gallego para decir joven, pues en extremeño está igual, en nuevo, en nuevina, en nueva. Y eso, tú le preguntas a la gente, ¿cómo decir joven? Joven. Vale, y si os digo qué significa nueva, me sorprende ver toda la gente lo sabe. Digo, ¿os dais cuenta de cómo si no encuentro yo la forma de sacarlo, de la forma de sacarlo de ese armario lingüístico, no lo sacáis? Y paso por aquí y nadie se da cuenta de eso, ¿no? De eso que tenemos, como dice, de ese miajón que llevamos por bajo la corteza. Totalmente, sí que es verdad que es una pena que tengamos que reflexionarlo para hablarlo, porque sí que es verdad que todos estamos familiarizados, lo típico, vas con un cachorro, paseando con un cachorro y te dices, anda, qué nuevo es.
y lo entiendes perfectamente, pero no caes en la cuenta de decirlo tú la siguiente vez que hablas. Y precisamente yo creo que es importante ese clic, esa salida del tiesto, ese romper los moldes que nos han establecido para ir haciendo clic con las pequeñas cosas e ir recuperando poquito a poquito, porque esto es un trabajo diario. ¿Veis? Sí. ¿Veis? Ya Aquí, si mismo no, lo si la decimos, gente, así que ya nos hace falta que Ya estamos andemos por aquí instruidas. los cansinos del Dani y yo y todos los que estamos, que ya nos repetimos. Así que vosotras, damas en extremeñería, ya podéis agarrar atento de todo esto, que ya vos lo sabéis de recio. Venga. Ya para la Aquí, siguiente charla vamos en mayo, que verás. desde luego, aquí están diciendo, Mary, viví en Canarias muchos años y me decían que si era andaluza, perdona, es que total. Dice, no, soy extremeña, siempre, se me ha pasado, presumí de mi acento hasta patera, será patatera. Probaron y Patatera, me sí. chuparon los dedos, total, vamos. Vamos, que cuando vienen a probar jamón, chica, ¿cómo se pone? Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado que los extremeños nos han preguntado eso, si somos andaluces? O sea, antes comentaba con Gemma una anécdota de aquí de Madrid. Bueno, no sé si os ha pasado que cada vez que abres el pico fuera de Extremadura, alguien tiene familia en Extremadura. Sí. Pero me pasó eso de hablar, sí, porque no sé qué, no sé cuánto. Anda, ¿y tú de qué parte de Andalucía eres? Se lo decía a Gemma, de la que pega con Salamanca. Más concretamente, de la que... O sea, ¿por qué tengo que ser andaluz? ¿Por qué? O sea, pero ni siquiera ya extremeño, es que también puede ser murciano, puede ser de la parte baja de Valencia. O sea, ¿por qué asociamos las H aspiradas? ¿Por qué asociamos un dialecto a Andalucía? No, perdona, la riqueza lingüística de España también pasa por Extremadura. Claro, Sí. eso pasa debido al desconocimiento que hay pues por parte del resto de los españoles de la diversidad lingüística que hay en nuestro país, ¿no? Es como si escuchamos a uno de Cantabria y le decimos, anda, pues si hablas como los del País Vasco, o escuchamos a uno de Asturias y le decimos, anda, pues si hablas como uno del País Vasco, o lo mismo con los de La Rioja, o lo mismo con uno de Navarra. Y nos vamos siempre al tópico más típico, ¿vale? Entonces, ¿dónde nos engloban a nosotros los extremeños cuando alguien no conoce España? Pues nos engloban en Andalucía porque los andaluces son 8 millones de habitantes, nosotros somos 1 y no estamos en los medios de comunicación. ¿Qué se promueve? ¿Qué música se promueve desde hace ya más de 50, 60 años, desde que empezó el nacional flamenquismo a implantarse en la dictadura franquista? El nacional flamenquismo impulsó el flamenco, la copla, el folclore andaluz y, para más INRI, más concretamente, el tema de la sevillana y toda esa cultura en torno a Sevilla, ¿no? Eso se ha exportado, porque incluso la parte oriental de Andalucía se siente identificada con ese andalucismo que se ha proyectado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros como cultura minoritaria dentro de España, pues poco tenemos que hacer, simplemente explicarlo con mucho orgullo, con mucha tranquilidad y decirle, pues no, se equivoca usted, nosotros somos extremeños. Y ahora ya que te diga cómo, y ahí ya que le explicamos. Pues sí, la verdad es que es muy buena carta de presentación, ¿eh? Pues sí. No, pero por eso, es decir... No lo tenía pensado, ¿eh? Pero lo mismito que... Claro, pero que lo mismito que en cualquier otra cosa lo que hicimos, ¿no? Es decir, pues lo mismito. Lo primero tienes que ser consciente de lo que eres o de lo que o de cómo eres o de lo que tienes alrededor, y ese es el primer paso. Entonces, aquí eso, a poco, pusiendo la simiente. Pues sí. Y un consejo ya para nosotros, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, desde Extremeñería o desde otro tipo de asociaciones, desde otro tipo de partidos, a lo mejor regionalistas, más minoritarios? ¿Cómo os ayudamos? ¿Cómo podemos ayudar a usted a que esto vaya para adelante y que revivamos realmente a nuestras lenguas? Pues mira, es un declaramiento que no os compromete derechamente a nada, pero es una frase de estas muy propia de estatuto de las lenguas propias de Extremadura se irán introduciendo progresivamente, paulatinamente, como lengua de trabajo de la asociación. Pues sí. Y ya está. Es que son,
Es que veramente no estás a decir nada, porque puedes tardar paulatinamente, puede ser 45 años, o paulatinamente puede ser uno, eso ya es cosa vuestra. Pero, es decir, por lo menos es como esa declaración de intenciones, es ese claramente, es decir, el que se haga socio de extremeñería o la que se haga socio de extremeñería, ya sabes a lo que viene. Es decir, ¿no? Es decir, va esto por delante, ¿no? Claro, es que Sí, si sí, no, totalmente. es verdad que seríais vosotras las primeras que estaríais invisibilizando el patrimonio lingüístico de Extremadura si no lo hacéis. Ya. Hala. Totalmente. Yo iba a Ahí decir, Es verdad, llevamos todo verdad. el recado. gastándolo, hablándolo, utilizándolo en cartelería, en las redes sociales, En con campaña, algún otras hashtag, campañas de Reddit. visibilizando, gastarlo y ya está, sin miedo, sin complejo. No vos avejinéis y ya está. Sois vosotros las que tenéis que abanderar también este andil. Sí, porque además yo Totalmente. creo que eso tiene una doble visión. Por una parte, nuestra propia definición como asociación promotora de eso, y además al que venga, eso, que sepa lo que es Atañega, que se habla extremeño y lo va a aprender. Claro, claro. A ver, Hombre, bueno, ya, a ver, si quieren más cosas ya, bueno, Formivaigais también pulando vosotros y vosotras, el DIL también ofreciendo esos cursos. O sea, ideas tenemos, ya vos, claro, ideas vosotras tenemos todas las que queráis. claro, podéis ser como el cebo, ¿no? Uno que está pescando. Y entonces primero coge y ceba así las orillas del pantano, ¿no? De ahí está en la charquina, en el pantano, y echa el cebo para que los percasoles, los arabugos, pues se acerquen, ¿no? Vosotros en extremeñería seréis el cebo. Nosotros en Hala. OC, la caña. Nosotros tiramos la caña y luego ya principiamos a pescar a esos arabugos que vayan al cebo que vosotros en extremeñería ya habéis ondeado ahí en el agua, ¿no? Un poquito sería así, pero dentro de unos años vosotros también, lo suyo sería que también tiraseis la caña. Al final no deja de ser un trabajo conjunto eso, de Claro, seguir manteniendo nuestra identidad y de seguir trabajando porque vivamos esa identidad extremeña con orgullo. vela ahí. A mí me Vale, gusta eso. mucho eso de hablar de nuestra identidad, porque yo creo que precisamente necesitamos eso, abanderarla, trabajarla y vivirla, pues, como decía precisamente también uno de nuestros hashtags, una de nuestras campañas, vivirlo con orgullo. O sea, en el 8S, en el 8S Claro. hicimos una campaña diciendo todo lo que representaba para el colectivo extremeño Extremadura. Y es que Extremadura son muchísimas, muchísimas cosas y el pluralismo precisamente que vivimos en muchos aspectos de nuestra identidad también lo vivimos con las lenguas y yo creo que es muy importante. A ver, claro, o sea, dicho de otra forma, que Venga, trabajamos para que en unos años no se entienda ser extremeñero hablando castellano. Sería lo suyo. pues sí, la verdad. Yo creo que esa Extremadura soñada para muchos, el vivir en el pueblo No, hablando extremeño, ir a la farmacia y pedir las cosas en extremeño, o sea, tal y como viven en Cataluña hoy en día. a ver, ve, ahí aplica otra vez lo que dije antes. Es decir, lo bueno de ser lo último es que también sabes dónde no, ¿no? Es decir, porque hay gente en las charlas que nos dice, lo que nos faltaba, nos queréis imponer, como hacen en esos sitios. Digo, no, caballero, precisamente sabemos que si algo no lo quieres, si algo no lo sientes como propio, que lo percibes como una imposición, nunca lo vas a hacer tuyo. Por eso nosotros ahí somos siempre muy curiosos de que la gente, de que sea la gente propia la que lo descubre, ¿no? La que reconecta con eso que lleva dentro. Nunca voy a decir, estás obligado, ¿no? O si quieres ser de extremeñería, te apuntas, ¿no? O te apuntas a clases, ¿no? A ver, nos pasa mismo en una asociación. Hay gente que lo entramos, paga la cuota y entra en la asociación y dice, a ver, es que me da miedo, porque claro, yo todavía no sé, y claro, digo, a ver, tío, ¿dónde piensas que has entrado? Aquí puedes escribir en castellano, que no pasa nada. Que nadie te va a honrar, nadie te va a echar. Sí. Pero sí que es verdad que se tiene un cierto recelo en, no sé, ese centralismo castellano, se tiene un cierto recelo a que se hable de otra manera, a, no sé, hoy veíamos en Twitter precisamente un señor pues, que ha sembrado un poco esa polémica, he ido a pedir la cuenta en un bar y la he pedido en castellano y no me han querido atender, y cuando me iba a levantar sin pagar ya sé cuándo me han atendido.
Y no, hombre, no. O sea, yo veraneo en Cataluña y me he aprendido una frase que va por bandera, que es «Ascolti, no parlo català, pots parlarme en castellà». Y ya Ya está, está. y es una frase y te la aprendes y te hablan en castellano, porque no pasa nada porque te aprendas una frase de otro idioma. Pero No sé. para eso tienes que ser tú, pero para eso tienes que ser tú así. Y sabes que el español aquí auténtico va a Lisboa y exige en Lisboa que le hablen en castellano. Totalmente, totalmente. Y al final yo creo que es súper importante tanto respetar el patrimonio, igual que respetamos tanto el inglés y bueno, hablamos inglés y nos venimos tan arriba, o sea, también hay que respetar las lenguas minoritarias, que por no por ser minoritarias son menos importantes. Que eso es bien curioso, que se lo digo siempre en el cachino que tenemos en Onda Cero, en la sección que tenemos en Onda Cero Cáceres. Claro, porque Vicente Pozas siempre me traslada, ¿no? Me comenta cosas que le van comentando. Y digo, no os equivoqué. Digo, lo que pone en peligro el castellano y el español no es el extremeño, ni el catalán, ni el gallego, ni el vasco. Es el inglés. A ver si os dais cuenta ya. Claro, ¿sabes? Estáis mirando, el problema no lo tenéis de este lado, ¿sabes? En los anuncios, en las canciones, en todas partes, se va metiendo el inglés. Digo, y eso os parece estupendo, ¿no? Eso os Como parece en estupendo. Eurovisión, ¿no? Sí, incluso en el ámbito del día a día, del trabajo. O sea, yo trabajo en recursos humanos y yo lo veo como cuando quieres pedir una descripción de un puesto de trabajo para lanzar una oferta, lo que pides es una job description. O sea, señor mío, o sea, que podemos pedir perfectamente una descripción del puesto y me vas a entender porque estoy hablando de castellano parlante a castellano parlante, ¿no? O estoy en una call, o ese tipo de cosas que al final van entrando poquito a poco, pero van entrando. Entonces, sí que yo creo que en eso, Dani, tienes bastante, has dado en el punto. Además que luego también apelando a eso que decimos siempre, ¿no? De contar las cosas desde aquí, con la mirada extremeña y en función de la realidad que vivimos en nuestra región, ¿no? Claro, siempre salen las comparaciones, lo que dice Dani, que ya cada vez menos, la verdad, pero de vez en cuando, pues, lo que nos faltaba, tal. Bueno, tranquilo. ¿Cómo somos los extremeños? ¿Cómo somos los extremeños? ¿Vale? Somos gente pacífica, tolerante, hospitalaria, abierta, nos llevamos bien. O sea, simplemente queremos sumar a nuestra identidad, a nuestra forma de ser, de estar en el mundo. Queremos no sumar incluso, queremos recuperar lo que hemos perdido. Queremos sumarlo a lo que queremos volver a ser lo que hemos dejado de ser. Y ya está, sin contraposición a nada, sin enfrentamiento a nada. Entonces, muchas veces cuando incorporamos este debate de si Cataluña, País Vasco y tal, es algo totalmente alejado de la realidad extremeña. Entonces, bueno, que nadie se asuste. Todo el mundo tranquilo, que vamos a eso, a sumar, a aportar, porque es una riqueza impresionante que estamos hablando y que ayuda a mucha gente por ir al sentido práctico, no al nostálgico ni al sentimental, por ir al sentido práctico. Muchas empresas están basando su marketing digital en palabras extremeñas, en expresiones extremeñas, y están triunfando como la pesicola, por aquello que decía, ¿sabes? O sea, funciona y ya está, es algo práctico y desde un punto de vista pragmático es algo bueno, diferenciador, que viene muy bien. Pues sí, y que nos define. Sí, claro. Pues sí, así que Leonardo DiCaprio, si está viendo por aquí el directo, para cuando monte la fábrica de diamantes, que nos llame, que la hacemos en Instagram. Ya puede venir cuando haga la presentación de la fábrica a tirarse unas palabrinas en extremeño. Por lo menos. Sí, yo lo veo. Han dicho que para febrero de 2023 está por aquí, así que si quiere empezar ya con las clases, que esté atento al próximo curso que dé OSTEC y que se apunte. A los diamantes eso que le pongo una marca de el diamante y repolío, ¿sabe? Que haga marcas de diamantes extremeños. El diamante más aparente, yo qué sé. A ver, claro, el bar de ¿cómo se llama el bar este? Estoy dejando de ganar dinero ahora mismo, pero bueno. ¿Sabes? Pero bueno, todo sea por Extremadura. Estamos tirando la caña. Que esto es Sierra Brava y aquí hemos venido a pescar.
con las perras que tiene él, fíjate, a ver si les llega esto y me contrata de marketing ahí. Asesor de marketing, yo lo El veo. repolido. Dani, El nos íbamos a repolido, poner vele un ahí. ejemplo No, más. claro. No, que me he recordado del bar ese que está en Atocha, en Madrid, ya que estamos aquí hablando de centralismo, ese El Brillante, pues el repolido. El diamante extremeño, el diamante con más empeño, por ejemplo, ¿sabes? Vamos a terminar ya porque me vengo arriba y no puede ser. Sí, la verdad es que Mira que te roban las ideas para ir. esta visión de negocio no puede quedar aquí porque luego va a venir y Estoy desaprovechado. Manda la job description esta. sí, me tiene que mandar la job description. Bueno, chicos, Ay, pues yo Dios creo mío. que sí, ya llevamos más de una hora de directo, así que Llevamos muy 1 hora y interesante. 20. Ya está Todo bueno, lo ya que hemos rejundido, hablado. ya rejundido. Sí, yo creo que sí. Ya está bueno, ya está bueno. Pues nada, un Ha placer rejundido. haber charlado con vosotros. Un placer. Mil gusto. gracias por haber Tanto gusto. participado. Tanto gusto. Y la verdad es que nada, hasta la siguiente, porque yo creo que no se tiene que quedar solo en un día de pesca, sino que esto tiene que ir poquito a poco. Vela ahí, me parece Claro. muy bien, me parece muy bien lo que dices. Que os vaigamos picando poquito a poco. Eso. Ya verás cómo sí, Dani, ya verás cómo sí. Total. Hasta Pues la nada, veniera. muchísimas gracias Bueno. y hasta la siguiente. Un abrazo. Nos Bueno. vemos. Vecino. Adiós. Un vecino. Adiós.